Bien, tenemos un primer ejemplo de un ejercicio en el cual tenemos a una constante expresada en la forma de logaritmo natural de 8. De acuerdo con la regla de integración que vimos, las constantes salen fuera del signo de integración. Copiamos la constante e integramos la función. Yo acostumbro, cuando tengo una expresión logarítmica, ya sea como en este caso, que es una constante, o en el caso que en el argumento tuviéramos a la variable x, que sería la función. Cuando tenemos este tipo de productos, yo suelo anteponer a la variable antes de la expresión logarítmica. Y la razón de ello es porque en ocasiones, cuando queda este tipo de expresiones donde tenemos al logaritmo natural multiplicando a una expresión, a una función polinómica, a una potencia. Algunos estudiantes tienden a multiplicar ese x cuadrado por la x del argumento del logaritmo. Y esto es distinto de esto, que es lo que suelen hacer. Entonces, para evitar esas confusiones, yo acostumbro a anteponer a la expresión polinómica antes del logaritmo. Pero, como le digo, eso es únicamente con esa finalidad. No es que es obligatorio, solo les explico del por qué y verán cuando yo desarrolle ejercicios de ese tipo que siempre antepondré a la expresión polinómica antes de la logarítmica. Vamos a expresar a las raíces como un exponente. También solo con la finalidad que sea más sencillo visualizar la aplicación de la regla de la potencia. Entonces, en este caso, tenemos x a la 1 medio y le vamos a sumar a la unidad 1 medio más 1, 3 medios, sobre 3 medios, más x a la 1 tercio más 1, 4 tercios, entre 4 tercios, más la constante de integración. Y realizamos la división de esas fracciones. 2 tercios de x a la 3 medios, más 3 cuartos de x a la 4 tercios.
Bien, en este siguiente ejercicio tenemos un cociente y la expresión del numerador es un producto. Como obviamente no tenemos una regla para integrar ese tipo de expresiones, tenemos que simplificarla. Y para simplificar, en este caso, realizaremos el producto de los factores del numerador y luego trataremos de simplificar con la expresión del denominador. Esta función obviamente va a ser integrada aplicando la regla de la potencia. La ventaja de solo tener 3 reglas de integración es que podemos identificar muy temprano cuál es la regla que aplicaremos para integrar. Pues obviamente esto no puede ser integrado con la regla para integrar derivadas de funciones logarítmicas o con la regla para integrar funciones exponenciales. Entonces, lo que más se apega a la expresión que tenemos sería la regla de la potencia. Si multiplicamos los dos factores del numerador, tendríamos x cuadrado más 6x menos 2x menos 12. Operamos los términos semejantes. Ahora vamos a simplificar separando en fracciones individuales con el mismo denominador, tal como lo hemos realizado en otras ocasiones. Entonces, separamos en fracciones individuales con el mismo denominador. Y al simplificar, tendríamos esa expresión para integrar. Sabemos que 4 sobre x es 4 por 1 sobre x. Y 1 sobre x es la derivada del logaritmo natural de x. Luego tenemos menos 12 sobre x cuadrado, que lo podemos expresar como
menos 12x a la menos 2. Esto obviamente no es necesario, pero nos ayuda a visualizar cuál es la regla de integración que aplicaremos para integrar esas expresiones. Entonces la antiderivada de la unidad es x, 4 es una constante, y la antiderivada de 1 sobre x es logaritmo natural del valor absoluto de x. Luego tenemos la constante menos 12 y la multiplicamos por la antiderivada de x a la menos 2. La antiderivada de x a la menos 2 es x a la menos 1 entre menos 1. Entonces, menos 2 entre menos 1 es más 12x a la menos 1 y agregamos siempre la constante de integración. Finalmente, solo restaría expresar sin exponentes negativos. Bien, para este siguiente ejercicio tenemos un cociente de funciones exponenciales. Entonces, aquí también podemos intuir que la regla que emplearemos para integrar será la regla para integrar derivadas de funciones exponenciales. Ahora bien, tendríamos que simplificar esta expresión, pero sabemos que las funciones exponenciales tienen ciertas propiedades que nos ayudan a simplificarlas. Entonces tenemos un cociente de funciones exponenciales. Entonces vamos a copiar la base y a restar los exponentes. Vamos a multiplicar el signo negativo por el exponente de la función del denominador. Al operar los términos semejantes, tendríamos a la menos x. Ya anteriormente hemos integrado y a la menos x. Recuerde que esto es una expresión del tipo e a la ax más b, donde a es menos 1 y b es 0, de acuerdo a las reglas de integración, las que derivan de las elementales estándar aplicables en los casos donde el argumento es una función lineal. Entonces vamos a dividir a la unidad entre a. En este caso a es menos 1. Entonces 1 entre menos 1 es menos 1, que no escribimos el menos 1 por ser el elemento de identidad de la multiplicación y la división, y a menos 1 lo multiplicamos por
la función exponencial, e a la menos x. Y solo restaría agregarle la constante de integración. Tenemos otro ejemplo en el cual vamos a expresar a 1 sobre x cuadrado como x a la menos 2. Y fíjese que aquí tenemos dos constantes. En este caso, e no es una función, e es una constante. E se vuelve función cuando está elevado a una variable. En este caso, e es una constante. Tendríamos dos opciones para integrar esto. O sea, sabemos que e es una constante que sale fuera de la integral. Y entonces, en el caso de la primera e, estaría multiplicando la unidad y la antiderivada de la unidad es x. Luego, menos e es una constante que multiplicaría a la antiderivada de x a la menos 2. La antiderivada de x a la menos 2 es x a la menos 1 entre menos 1. Entonces, menos e entre menos 1 se vuelve más e por x a la menos 1 más la constante de integración. Y esto vendría a ser e por x más e sobre x. Si nosotros factorizamos e, tendríamos x más 1 sobre x más la constante de integración. Les decía que teníamos dos opciones. La primera opción fue integrar de esta forma. Podríamos perfectamente haber extraído el factor común e, que es una constante, sacarlo fuera del signo de integral e integrar 1 menos x a la menos 2. Entonces, copiamos la constante, que multiplicaría a la antiderivada de 1, que es x, y a la antiderivada de x a la menos 2, que es menos x a la menos 1. Pero como tenemos este signo negativo, anteponiendo a x a la menos 2, esto se convertiría en más x a la menos 1 que vendría a ser e a la x por x más 1 sobre x. Y vamos a ver un último ejemplo en el cual tenemos a una expresión polinómica que multiplica a una función compuesta. Entonces, por la limitación de las reglas de integración con que contamos, vamos a desarrollar el producto notable, primero el cuadrado, más 2 veces el primero, que es x, por el segundo, que es 2,
4x, más el segundo al cuadrado sería 4. Luego multiplicaríamos x al cubo por todo lo que está dentro del paréntesis, x a la 5, 4x a la 4, 4x al cubo. Entonces, la idea es simplificar de forma que podamos aplicar, en este caso, la regla de la potencia. Entonces tendríamos x a la 6 sobre 6 más 4x a la 5 sobre 5 más 4x a la 4 sobre 4. Solo restaría simplificar ese 4 con este 4. Quedaría como x a la 4.